digamos, de repaso, o bueno, más que de repaso, para dar las directrices de lo que va a ser pues, el examen final, la evaluación final, tanto de entorno servidor como de despliegue. Vale, yo lo que pediría es si alguien puede guardar la tutoría, si alguien puede grabarlo, porque como puse en el foro, desde que el Meet no puede grabarlo y tengo que hacerlo con un programa externo, a mí la máquina me va fatal y cuando hay... Ah, vale. Yo creo que con uno, como queráis vosotros, yo creo que con un vídeo es suficiente, ¿no? Aunque, aunque bueno, sí, va a haber como una parte que va a ser pues, para explicaros en qué va a consistir la evaluación y otra parte donde vamos a terminar de repasar el, el Laravel. ¿Vale? Bueno, pues empezamos por entorno servidor. ¿Cómo va a ser la evaluación? Bien, el examen, que es dentro de 2 semanas, el examen va a consistir, esto lo pondré también en el aula, en el portal de distancia, ¿vale? Pero bueno, os lo explico por aquí. Tendrá una parte que será de programación orientada a objetos, que valdrá el 75% del examen. Y luego otra parte del Laravel que valdrá el 25%. En la parte de programación orientada a objetos no va a caer bases de datos. Bien. Podrá caer cualquier otra cosa que hayamos visto en la primera evaluación. Obviamente todo el tema de programación PHP, de bucles, de condicionales, arrays, claro, de esa parte no nos podemos olvidar. Y lo mismo que las sesiones, lo mismo que los formularios, ¿vale? Todo eso sí que entrará también. Pero lo que no voy a meter es base de datos. Base de datos sí que entrarán en la pregunta del Laravel, es decir, base de datos vistas con Laravel. Bueno, pues nada más. Bueno, sí. Eso respecto a la segunda evaluación. Los que os examináis de la primera, pues bueno, pues será un examen similar de la primera evaluación donde pues las bases de datos ahí sí que tendrán una parte muy importante. Luego, pues hay 2 tareas, ¿bien? Hay 2 tareas para esta evaluación. Lo primero que... a ver, que estaba buscando la hora del examen. Bien, lo tenemos el miércoles de 4 a 7. Bueno, de 4 a 7 para los que se examinen de las 2 evaluaciones será de 4 a 9. ¿Vale? Tomaremos toda la tarde. Bien, como estaba diciendo, pues son los días 2 y 9, sí, son miércoles los dos, el 2 y el 9, sí, efectivamente. Bien, estaba diciendo que, bueno, pues me comentaron que realmente poner una tarea cuando quedaba solo una semana para el examen, o bueno, en este caso 2 semanas para el examen, parecía un poco precipitado. ¿Cómo? ¿A qué se hizo eso? A ver. Que en el mensaje que dices.
¿Cómo? Aquí hay un mensaje que dice que se adelantan 2 días los exámenes. Miriam, ¿puedes hablar para...? Sí, que se adelantaron y por eso se perdió un día de... Claro, porque iban a empezar el viernes, ¿no? Iban a empezar el viernes y con lo cual íbamos a tener el jueves también de tutoría, pero esa tutoría la hemos perdido. Supongo que se referirá a eso, ¿no? Sí, a mí no me ha llegado ninguna notificación de que haya ninguna modificación respecto a la fecha de exámenes. ¿Vale? Bueno, pues... eh, bueno, lo que estaba diciendo, lo de poner la tarea cuando realmente queda poco tiempo para los exámenes. Es que el problema que tenemos aquí es que los exámenes se adelantan y cuando hay exámenes ya no hay clases, con lo cual la evaluación se nos queda en nada. Y yo no puedo decir al día 20 de febrero que hemos dado toda la teoría o que hemos hecho todas las tareas, porque realmente nos estamos quedando sin evaluación, una evaluación que empezó el 13 de enero. Y al final de un trimestre nos quedamos en un mes y una semana. Por eso he puesto la tarea, pero la tarea no acaba con los exámenes, ¿vale? La tarea se puede entregar hasta, no sé, el día 15 o cosas así de marzo, porque seguimos teniendo evaluación. En la formación profesional presencial te estás examinando, pero tú sigues dando clases, te examinas 1 hora o 2 y el resto del tiempo sigue dando clases, porque si no, ya digo, se nos queda la evaluación en nada. Pero entonces, José Antonio, Sí. la nota de la tarea se va a dar después de hacer el examen. Yo procuraré tener todas las tareas corregidas para el día del examen. ¿Vale? Ahora primero voy a corregir las de despliegue y luego pues las que estén hechas de entorno servidor procuraré que estén corregidas, por lo menos las que estén entregadas con una antelación de 2 días antes del examen. Vale, porque si Luego, no vamos un poco a ciegas sin saber eh, en la yo, retroalimentación de yo, lo la hice, tarea. yo lo hice también así en la primera evaluación. Había tareas que no vencían hasta después del examen. Yo creo que llegó prácticamente todo el mundo con las tareas corregidas. Quien entregó la tarea después, pues yo se la corregí también y entró en la evaluación exactamente igual que las otras. ¿Vale? Y así lo haré también esta vez. Además, la fecha límite de la tarea 6 es 2 días antes del examen. De la- Vale, pero no el periodo extraordinario. Claro. El periodo extraordinario sí que se va a casi una semana después que el examen. Y una pregunta sobre el Laravel. ¿El ejercicio del examen va a tener el mismo formato que la tarea? Bueno, no, la tarea es bastante más compleja. La tarea se pide que haya un formulario, que se piden bastantes cosas. Aquí será una cosa más breve. Hay que tener en cuenta que tenéis 3 horas y el Laravel es una cuarta parte del examen, con lo cual no va a tener la misma envergadura, aunque sí será de un estilo parecido. Vale. Para lo que tenemos que recuperar el del primer trimestre que entraría. Pues es que entra, ya digo, para recuperar el primer trimestre, entra todo lo que se vio en el primer trimestre. Pues sobre todo lo irá centrado en la base de datos. Pero claro, para que funcione la base de datos hay que tener dominado también las sesiones, hay que tener dominados formularios y en general la programación en PHP. Al final, pues entra
entra todo. Y como ya he dicho, para quien se examina en la segunda evaluación, pues también le entra prácticamente todo lo de la primera, excepto bases de datos, que específicamente ya digo que no lo voy a poner. Pero al fin y al cabo, pues toda la programación es necesaria para poder realizar los ejercicios. Y como ya digo, pues, más o menos como en la primera evaluación, que era, pues no recuerdo, en torno a un 70% el ejercicio de base de datos y un 30% el ejercicio de sesiones. A mí me gustaría más poner un ejercicio global que lo coja todo, pero claro, con eso nos podemos encontrar el problema de que como el ejercicio no se dé bien, pues es un suspenso seguro, mientras que ponerlo en sus parcelas particulares, bases de datos y sesiones, ponerlo en sus parcelas particulares hace que pues podáis atacar los ejercicios por separado y ya digo, y el caso de que se atranque en un ejercicio que no sea tan crítico ese error. Bueno, más cosas. Sí, el hecho de que quiera poner la base de datos de Laravel en el examen es porque es algo que he querido yo poner en manifiesto, las diferentes formas que tenemos de atacar la base de datos. ¿Cómo lo haríamos con el sistema tradicional? Y además, en esta segunda evaluación, aunque no va a entrar para examen, pero sí que lo hemos visto en clase, cómo abordar el tema de pasar los objetos, las clases, cómo pasarlas a tablas. Y ver eso también, cómo lo aborda el Laravel, ver la diferencia entre ambas, que en este caso claramente, al menos en mi opinión, Laravel ofrece más ventajas. Es una forma más sencilla porque hace el traspaso entre una y otra, lo hace de forma natural. Y bueno, eso respecto a los exámenes, eso es lo que sería respecto a los exámenes de entorno servidor. Respecto al examen de despliegue, Sí, ¿todo lo que puede salir está dentro de las tareas o puede salir algún puntillo, como pasó en la segunda evaluación, en la primera evaluación, algún puntillo extra del temario o de los apuntes? pues no sé, por ejemplo, sí, cosas que hayan en los apuntes que no hayan entrado en las tareas pueden entrar. Por ejemplo, el LDAP con FTP, eso podría entrar. O ¿Y LDAP con host virtual? con host virtual. Es que LDAP con host virtual ya es algo muy particular mío que no, eso no lo voy a poner. No lo voy a poner. Vale. También existe la posibilidad de que yo diga de crear un LDAP y, bueno, dejar a vuestra elección realmente sobre qué queréis que esa estructura esté funcionando. Eso lo he hecho otras veces. ¿Sobre el Y- sistema o sobre FTP, no? ¿Cómo? Sí, 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 o también sobre host virtual de Apache. ¿Vale? Vale. Bien, en cuanto al examen de despliegue, el examen de despliegue también muy parecido a las tareas. Básicamente tenemos tres cosas. Tenemos FTP, tenemos DNS y tenemos LDAP. Bueno, pues quizá el examen, poner las tres cosas puede ser demasiado largo también. Tenemos 3 horas para el examen, 5 horas si se recupera la primera evaluación. Entonces, pues mi idea en un principio
era que de esas 3 herramientas que hemos visto, solo que solo entren 2. ¿Vale? Y respecto a la primera evaluación, pues bueno, la verdad es que ahí es bastante sota, caballo y rey. ¿Vale? Respecto a la primera evaluación, pues sobre todo Apache y un poco de Tomcat. Pero sobre todo Apache. Es el servicio más importante de todos los que se ven durante el curso. Respecto a despliegue, pues quería deciros que mañana pondré también otra tarea a realizar. Pero bueno, no os asustéis porque eso no va a entrar para examen. Será una tarea para realizar, será una tarea que yo además, pues bueno, lo pondré por ejemplo, quiero decir que haré yo el ejemplo. Probablemente lo haga por vídeo, más que por manual. ¿Vale? Os pondré un vídeo de cómo se hace y lo que quiero que veamos es el alojamiento web en un hosting. Esto, pues bueno, es una tarea, la verdad es que será una tarea bastante sencilla. Es cuestión de seguir las instrucciones que yo dé y que se haga y bueno, pues nada, sí, quería deciros que para esa tarea lo que tengo pensado es que se pueda entregar incluso después de que hayáis terminado los exámenes y que no lleve penalización aunque se entregue el último día. No sé si alguien ha trabajado con un hosting de internet, con un cPanel. Sí. Esta también sola. No cuenta para eso. No entra para eso. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Sí? Alba, ¿estabas diciendo algo? Ah, vale. Bueno, pues eso, que será una tarea de estas que se hacen en un rato y no influirá con los exámenes. Podéis hacerlo incluso cuando hayáis acabado los exámenes. Y estaba preguntando que ¿alguien ha trabajado con un cPanel, con un hosting, ya sea de pago o gratuito? Sí. Sí. Pues bueno, va a ser eso, va a ser pues trabajar con el FTP, trabajar con el gestor de archivos y pues subir alguna aplicación que yo os dé, subirla al hosting. Para ello, pues bueno, yo he puesto de ejemplo un hosting gratuito. Si alguien tiene pago lo puede usar, si alguien tiene un hosting que lo usa habitualmente lo puede usar. ¿Vale? No hay ningún problema. Al fin y al cabo, las herramientas que se utilizan en un hosting, tanto gratuito como de pago, son las mismas. Ya digo, tenemos herramientas de FTP, tenemos el PHPMyAdmin, un gestor de archivos, también el gestor de dominios y subdominios. Bien, pues ya digo, es algo bastante sencillo de usar y que es algo que no viene en los contenidos de la plataforma, pero que a mí realmente me parece que es muy interesante y especialmente para los desarrolladores. Porque, claro, todo esto que estamos viendo en este módulo, al fin y al cabo, es muy difícil que en el futuro, si estáis desarrollando software, os pongáis un servidor en casa, configuréis los DNS. Todo esto es poco probable. Esto se lo suelen hacer empresas en las que contratan a informáticos pues especializados en sistemas. En cambio, lo que sí que es muy común es que tengáis que manejar un cPanel, es decir, un panel de control de un hosting, porque lo normal será que si tenéis una aplicación la subáis a un hosting directamente. Y más teniendo en cuenta pues eso, los precios tan asequibles que tienen los hosting y que hay algunos incluso que son
que son gratuitos. Por eso, pues me pareció interesante incluirlo. Me habría gustado poder explicarlo en la tutoría que inicialmente estaba programada para el jueves de la semana que viene, que no va a poder ser porque se han adelantado los exámenes. Bueno, ¿alguna duda respecto a tareas o examen en despliegue? No, lo único que si en cuanto puedes subirlo para que no lo quites de en medio ya. Vale, vale. Bueno, yo ya he dicho que no hay ningún problema en acabáis los exámenes y ese fin de semana el siguiente lo hacéis, pero bueno, sé que hay quien le gusta esto, como a ti, Tino, que no te gusta dejarlo así para el final. Entonces, pues mi idea es que mañana que ya esté publicado. ¿Vale? Pues algo más que comentar. Pues yo creo que por mi parte no. Bien. Si no tenéis ninguna consulta más, pasamos al ejercicio de hoy. O si queréis, bueno, sí. Si queréis, lo que podemos hacer es que explico lo del cPanel si sobra tiempo. Cuando acabemos con la parte del Laravel, aunque sea invertir las tutorías, si queréis vemos algo del cPanel. ¿No? Porque yo creo que nos va a sobrar tiempo del Laravel. Bueno, pues nada, si no hay ninguna duda, pues pasamos al Laravel. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Bueno, pues pongo a compartir la pantalla. Bueno, como hice la semana pasada, voy a ir siguiendo los manuales y empezamos con los controladores. Bueno, el controlador, como ya se explicó anteriormente, será la parte de la aplicación que controle la lógica del programa. Bien, cuando hasta ahora habíamos estado metiendo código, lo hacíamos directamente en las rutas o incluso llegamos a meter un poco de código en la vista, pero realmente es el controlador el sitio donde se debe crear ese código cuando coge ya cierta complejidad. Los controladores los tenemos en HTTP Controllers y son pues también como las vistas, un archivo PHP. Es un archivo PHP que en realidad lo que va a contener
va a ser una clase, ¿vale? Una clase que extendida heredada de la clase controlador. Aquí había puesto un ejemplo que llamaba al formulario y bueno, pues en este caso hemos creado un método dentro de ese, bueno, prueba controller, ahora le vamos a llamar controlador. Le hemos llamado index al método y hace una llamada al formulario, pero realmente el controlador puede también acceder directamente a la pantalla, podría incluso también escribir PHP. Lo que pasa es que nosotros lo que debemos es gestionar la aplicación de tal forma que las partes se queden bien definidas. Esto tenerlo en cuenta también para la tarea, porque aquí lo que consiste en que la ruta es la que va a recibir la petición. Bien, la ruta debe llamar al controlador y es el controlador el que debe llamar al formulario o el que debe llamar a cualquier tipo de vista cuando haya que imprimir PHP o cuando haya que imprimir algo de formato al código. Entonces ya digo que las vistas deben usarse. Las vistas son las que deben usarse para imprimir el HTML y el resto de la lógica ya sí que debe quedarse dentro del controlador. Bueno, aquí el método, la función, es llamada index, que bueno, es uno de los nombres estándar que tienen los controladores del Laravel, pero no tenemos por qué ceñirnos a esos nombres. Nosotros podemos crear un método método con cualquier nombre. Bien, la forma en la que se llaman a estos métodos, pues es invocando a la clase. Bien, lo hacemos desde las vistas y a ver, que coja el código de